Bienvenidos todos, gracias por participar con nosotros en el marco de la Feria Internacional del Libro, tercera edición 2020 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Venimos del Centro de Lenguas y estamos muy contentas de compartir con ustedes en esta Feria Internacional del Libro la obra de publicaciones que hemos realizado durante 20 años de trabajo dentro de este Centro de Lenguas de la UNICACH. Voy a presentar a mis compañeras, la doctora María de los Ángeles Mendoza González. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar con nosotros. La doctora Alejandra Méndez Pardo. Buenas tardes. Ambas son docentes de inglés y de alemán. Somos docentes de lenguas, pero también hemos publicado en otros ámbitos y áreas del conocimiento, tanto de las ciencias como de las artes. Mi nombre es Susi Méndez Pardo y voy a moderar un poco esta presentación porque es muy emocionante para nosotros poder hablar de las obras que hemos trabajado durante 20 años dentro del Centro de Lenguas. Son 9 obras en total. Cabe mencionar que en el 2006 surgió la primera de ellas y esta obra tiene por nombre Guía para la enseñanza del alemán como lengua extranjera. En esta obra iniciamos con el comité editorial de ese momento para trabajar lo que fue un resultado de investigación de los estudios de una maestría de su servidora. Esa fue nuestra primera publicación en el Centro de Lenguas y en el 2007 tuvimos la fortuna de hacer 2 publicaciones más. Aquí la doctora Ángeles nos va a platicar un poquito de su obra Guía para la Planeación Didáctica Universitaria. Muy bien, esta obra Guía para una Planeación Didáctica Universitaria fue pues la segunda o tercera, porque salieron casi al mismo tiempo con la de la doctora Alejandra. Y en este caso también se trató de considerar elementos para efectos de una planeación, como el mismo nombre indica. También tiene o proviene de lo que es unos estudios de especialidad que yo realicé en educación alternativa. Entonces, era muy importante para mí presentar esta información y en aquellos tiempos, pues realmente no había tampoco mucha información acerca de cómo hacer una planeación didáctica en el ámbito universitario. Por lo tanto, les pareció muy pertinente la elaboración de este documento y ya desde aquí se pueden observar elementos que posteriormente fueron desarrollándose, como son aspectos que se consideran actualmente en aspectos de la modalidad por competencia, aunque inicia con un enfoque constructivista, porque en ese entonces era el que estaba realmente en auge. Pero como ustedes saben, eso es un antecedente del modelo de enfoque por competencias. Es un libro muy interesante, está sobre todo enfocado precisamente a docentes, quienes son los que pueden utilizarlo en cualquier área, porque no es necesariamente del idioma inglés. Nos está dando unos datos generales acerca de lo que son teorías del aprendizaje, lo que es planeación educativa, los diversos enfoques y también herramientas para la evaluación. Entonces yo creo que es bastante interesante. Es un libro muy sencillo, pero muy fácil de leer. Las personas que han tenido el deseo de leerlo y de interesarse en ella han encontrado pues que es muy interesante y es una guía. Presenta asimismo algunos formatos que se pueden utilizar para poder realizar la planeación y para apoyarnos, ¿no?, en ella, y lo mismo para efectos de la evaluación. Así que los invito a que lo lean. Está en la biblioteca del CUI de nuestra universidad. Y por supuesto también está de venta en la librería. Bien, en este mismo año, 2007, también se publica El docente e investigador, textos de Wilfred Carr, y a cargo de la doctora Alejandra Méndez Pardo, que nos va a hablar un poco acerca de esta obra.
Bueno, pues el docente e investigador Textos de Wilfred Carr es una colaboración que realiza la UNICACH con la UNACH y con el investigador precisamente llamado Wilfred Carr, que nos visitó de Inglaterra. Él venía para hacer una gira de presentaciones de su material y en ese momento se logra contactar para que pues la UNICACH le apoye a hacer la traducción de sus libros. Entonces fue algo, la verdad, muy espontáneo, pero muy agradable porque se trabaja con todo el equipo de investigadores en ese momento de la universidad, tanto de la UNICACH como de la UNACH, se hace el trabajo en conjunto y se edita. Cabe destacar que este libro ha tenido muy buena aceptación a nivel internacional y en su momento, cuando la UNICACH participa en una feria de libro internacional de igual forma, pero esta fue en España, el libro casi se agotó porque estos textos son realmente un trabajo de investigación que no se había logrado en el idioma español. Entonces sí, el libro en ese momento casi se agotó y tuvimos la suerte de que se editara un ebook, entonces está, digamos, de manera en línea. Ahorita estamos esperando la reedición, pero pues han sido buenas noticias, ¿verdad?, para un trabajo de esta magnitud, además, porque fue muy bonita la colaboración entre todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es Textos de Wilfred Carr. En el 2008 tuvimos la presentación de 3 libros. El primero de ellos, Terminará en lágrimas. Este libro es de la autoría de nuestro compañero Eduardo Hidalgo Ruiz. Él es conocido por su poesía, por la narrativa también que escribe, y en este año fue presentado este libro que tuvo muy, muy buena aceptación realmente, porque como podrán observar, hay diversidad en el Centro de Lenguas en cuanto a publicaciones. No solamente hablamos de la situación lingüística, pragmática, sino también estamos inmersos en las situaciones culturales, las necesidades de investigación educativa, como ya mencionaban ambas doctoras, y en este caso, esta publicación que nos da un texto de narrativa muy interesante, le llama también Terminará en lágrimas, historias de Pablo Fernández Cortés. Así que los invitamos también a leerlo. Tenemos en existencia todavía en la librería y está de igual manera en el CUIT. En el 2008 también se publica otro texto que es Paradigmas en la enseñanza de lenguas, a cargo de la doctora Alejandra, y nos va a hablar brevemente de este texto también. Paradigmas en la enseñanza de lenguas es un texto de mi autoría. Gracias por escucharme, ¿verdad?, por su tiempo. Y en esta ocasión, este libro fue resultado de mi investigación dentro de una red de investigadores de filosofía, teoría y campo, y es parte de mis estudios de maestría, ¿verdad? Entonces, pues editamos aquí en la UNICACH este texto. Este texto comprende ideas en cuanto a definiciones filosóficas, teórico-metodológicas de lo que es paradigma, y sobre todo ha sido utilizado para conformar cuerpos académicos. La verdad, nos dio mucho gusto que hubo una aceptación muy bonita con este libro. Cuando lo llevamos a la presentación en diferentes congresos, nos dieron la sorpresa de que lo estaban utilizando para conformar cuerpos académicos, porque eso es parte del material que incluye este libro. Entonces, en su momento tiene el listado de cuántos cuerpos académicos teníamos aquí en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca, porque habla de toda la región. Y en cuanto a lenguas, a la conformación de cuerpos académicos en el área de lenguas. Entonces, por eso lo han utilizado, ¿verdad?, como cierta guía
para conformar nuevos cuerpos académicos. La verdad es muy bonito, ¿no?, ver que este tipo de textos tiene un impacto y que llegan pues a otros lugares, porque estas personas nos hablaron en ese momento, eran de Quintana Roo, nos hablaron de Colima también. Entonces, siempre el texto escrito y sobre todo el texto de la UNICACH, que pues es finalmente, ¿no?, con quien hemos trabajado nosotros, ha tenido muy buena respuesta, y eso es lo bonito de tener estas obras editoriales, ¿verdad?, compartidas aquí con las doctoras y con ustedes también, de cómo logramos trascender esos límites de fronteras, de lugares o de tiempos, porque también no nos limitamos al año en el que fue escrito, sino que, como comentaba la doctora Ángeles, ¿no?, con su primer texto, son ideas que trascienden, y estamos hablando de a veces de más de 8 años, 10 años de haber sido editados, y las ideas siguen siendo vigentes o incluso se adelantaron en su momento, como el libro que comentaba la doctora Ángeles de planeación, y pues ahora es muy necesario, ¿no?, sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, pues ese fue el caso también de Paradigmas, que hasta la fecha también está aquí en la UNICACH. Estamos pensando hacer la edición también de ebook, porque ya casi se agotan los ejemplares, lo cual es, la verdad, da mucho gusto, o hacer una segunda edición, ¿no?, que eso sería pues lo ideal. Pero ese es el caso, ¿no?, de este texto, Paradigmas en la enseñanza de lenguas. No solo es para hablar de lenguas extranjeras, sino también para hablar de lenguas originarias y del español como segunda lengua. Son todos los temas que toca. Y también nos hablaron, estoy hablando más o menos del 2011 o 12, de la UNICH, que en ese momento habían algunos compañeros maestros pues trabajando este tema, ¿no?, de los paradigmas en la enseñanza de lenguas. Entonces, por eso es un texto que comparte, ahora sí comprende muchos temas, pero a la vez los toma desde el punto de vista de la investigación. Entonces, ahí es donde logramos ver algo también muy bonito, que es el ver los idiomas como un todo, no exclusivamente como la lengua extranjera, la lengua originaria, ¿no?, la lengua materna o el español, sino ver cómo las lenguas trascienden y al final del día todas tienen un lugar, ¿verdad?, porque pues pertenecen a una cultura y por lo mismo pueden ser estudiadas al mismo nivel, ¿no?, sin discriminar o poner supremacía en alguna de ellas. Bueno, pues este es el caso de Paradigmas en la enseñanza de lenguas. Este año 2009 también fue publicado el libro El juego como estrategia de aprendizaje de una lengua extranjera en adultos por la doctora Ángeles. Así es. Este libro, El juego como estrategia de aprendizaje de una lengua extranjera en adultos, también es muy importante en el sentido de que normalmente el juego se considera que es exclusivamente para niños. Sin embargo, los adultos también podemos jugar y aprender de este modo, sobre todo cuando se trata de la lengua extranjera. Por lo tanto, en ese libro me aboqué precisamente a obtener mayor información y a presentar esta información hacia el público, porque en realidad, como les digo, el enfoque nunca ha sido utilizar el juego. No siempre se piensa que a lo mejor estamos perdiendo el tiempo cuando somos adultos y estamos jugando, ¿no? Es perder el tiempo, es ocio. Pero no, si lo vemos desde un enfoque de estrategia de aprendizaje, desde luego que es sumamente importante y nos ayuda de una manera lúdica a conocer, a aprender el vocabulario y a utilizar también toda lo que es la estructura gramatical en inglés. Por lo tanto, en este libro se presenta o nace a partir de esta inquietud que tenía de poder también hacer del conocimiento en general de que podemos utilizar las estrategias de juego. Se presentan en él un capítulo donde hay 15, 16 juegos presentados con reglas y en qué momento se puede utilizar como ejemplo. Entonces yo creo que es también muy importante para la docencia sobre todo de aquellos que están trabajando con adultos, para que lo consideren parte de una
análisis que se hace sobre lo que es el perfil del estudiante, la forma en que aprende, las estrategias se establecen a través de ahí y entonces podemos utilizar los juegos dependiendo del tipo de estudiantes que tenemos. Así que también está en la librería universitaria y en el QUID. Gracias. Y llegamos al 2009. En este año 2009 se publica la guía para actividades didácticas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, que tiene por título De Aquí to There. Cabe señalar que el título de la obra, De Aquí to There, es justamente una aportación del maestro Eduardo Hidalgo, quien maneja muy bien como presentamos en Terminará en Lágrimas, en su libro de cuentos, pues él maneja muy bien lo que es la prosa, la narrativa, y pues a él se le ocurrió esta idea tan creativa, ver cómo del español llegamos al inglés a través de esta guía de actividades didácticas. El enfoque fue constructivista, aunque ya para ese momento, aunque estamos hablando de hace 11 años, se visualizaba la necesidad de trabajar a través de competencias, y en los idiomas siempre trabajamos a través de actividades, tanto lúdicas, como bien mencionaba la doctora Ángeles, como culturales. Siempre la lengua nos permite abordar la cultura desde diferentes perspectivas antropológicas, filosóficas, y también retomar la vida cotidiana. Parte del aprendizaje significativo que se resalta mucho en esta obra de una servidora, cabe señalar que estuvo inspirada también en la guía para la enseñanza del alemán. Prácticamente el 60% de las actividades que se plantearon en la guía para la enseñanza del alemán, por ser lenguas tan afines, tan similares, de hecho de la misma raíz, de la misma raíz lingüística, también se pudieron adaptar estas actividades que se planeaban para el salón de clases, para los grupos no solo de alemán, sino también los grupos de inglés. Y tuvo mucho impacto en los diferentes congresos que fue presentado para las tareas, sobre todo de la habilidad de speaking, para toda esta habilidad de promover cómo los alumnos a partir de su vida cotidiana y real pudieran hablar de lo que hacen, lo que les gusta, o incluso hay un apartado donde una de las actividades dice que ellos tienen que hacer con plastilina alguna escultura, y cada uno lleva la plastilina del color que gusta, ellos hacen su escultura, y bueno, después se trata de que describan o presenten ante su salón de clases esa escultura y por qué le pusieron ese tema. Es muy curioso ver cómo una actividad tan sencilla y lúdica puede hacer que el estudiante en la lengua meta hable o tenga motivos para utilizar una serie de adjetivos y de reglas gramaticales que a veces nos parecen un poco sin sentido, pero que incluyendo actividades artísticas o lúdicas le dan un gran sentido al trabajo. Y de igual manera lo podemos encontrar en el QUID o también en la librería. Todavía tenemos ejemplares. Hacemos la promoción. En el 2009 tenemos, por la autoría de la doctora María de los Ángeles, Apuntes para la lectura de comprensión de textos en lengua inglesa. Seguimos en la línea de las lenguas y como ya estábamos en el inglés, de aquí to there, bueno, también incursionamos en la otra habilidad importante, todas son muy importantes en el aprendizaje y en la enseñanza de las lenguas, sobre todo para el desarrollo de los alumnos. Y esta obra que nos va a describir a continuación la doctora Ángeles se enfoca precisamente en la comprensión lectora. Así es, muchas gracias, doctora. Efectivamente, el libro Apuntes para la lectura de comprensión de textos en lengua inglesa fue pensado y creado precisamente para
apoyar en esta otra habilidad que es muy demandada, porque no necesariamente todos tienen que aprender realmente el inglés para hablarlo, sino hay muchísimas disciplinas que lo requieren para comprender, para efectos de sus tesis, de sus tareas, de la documentación que tienen que entregar, ensayos y demás, y que vienen en el idioma inglés. Por lo tanto, se realizó esta obra con ese enfoque, poder apoyar a todas las personas, tanto que estén aprendiendo realmente el idioma inglés o que requieran únicamente de lo que es la lectura de comprensión de textos. Se presentan diversos elementos, diversidad de metodología, que presentada de una manera muy práctica, muy sencilla también, que es una característica que mis libros siempre tienen, son bastante prácticos, entonces son de lectura muy sencilla y que pueden poner ustedes inmediatamente en práctica y verán que realmente dan resultados. Se presentan dentro de muchas cosas, aparte de la metodología diferente, la forma en que podemos acercarnos a un texto, desde ver el dibujo, ¿no?, que me dice, hacer inferencias, localizar rápidamente aquellas palabras que son similares o cognados que les decimos, y de ese modo también ir viendo en qué está escrito, o sea, en qué forma, ¿no?, narrativas, en qué tiempo gramatical, en fin, se presentan una serie de elementos que facilitan que la persona que está intentando leer un libro realmente pueda comprender de qué se trata, cuál es la temática. Y pues también todavía hay algunos ejemplares que quedan por aquí en la librería. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y justamente toda la obra culmina en un periodo de administración de 6 años aproximadamente. En el 2012 culminamos con la publicación de Facts of Chiapas, este libro que también está en el área de la comprensión de lectura de la doctora Ángeles. Así es, este libro este fue como un plan. ¿Sí? Cuando hicimos el anterior, que fuera una lectura de comprensión de textos, ya tenía planeado hacer este libro, que es precisamente de comprensión, es Reading Comprehension. ¿Qué es lo particular de este libro? Bueno, primero, fue el primer libro escrito totalmente en inglés. Todos los demás fueron en español. Y aunque se abordan actividades en inglés, realmente no había ni un solo libro. Entonces, en toda la universidad ha sido el primer libro 100% escrito en inglés. La otra gran característica es que a partir de este libro se rompe un paradigma muy importante, que es que la mayoría de las veces, o más bien 100% de las ocasiones, todos los libros que hay de texto o libros que son de apoyo para el aprendizaje de idiomas, siempre están considerados y contemplados estas actividades de lectura a partir de la lengua que pretendemos alcanzar, es decir, el tú, la segunda lengua. Entonces nos habla de lecturas de ciudades de habla inglesa, de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros lugares. Y yo sentía que había un problema con esto porque el estudiante difícilmente se puede identificar o puede inferir qué es lo que está pasando. O sea, leen y no se identifica en ocasiones, ¿no? Habrá situaciones que desde luego son comunes en todo el mundo, pero en muchas ocasiones no. Entonces se hablaba a veces de comida, de algunos personajes, y entonces había como que esta situación que no lograban comprender realmente porque tampoco se identificaban o no entendían, aunque uno de los elementos importantes al enseñar idiomas, desde luego, es el aspecto sociocultural, que tenemos que allegar todos estos conocimientos hacia el estudiante para que pueda entender. Sin embargo, siempre todavía queda una barrera, ¿no? Ahí como que hace falta este puente. Entonces yo decidí tender este puente a partir de este libro. ¿Y por qué les digo que tendí el puente? Porque precisamente se llama Facts of Chiapas. Significa que son situaciones de Chiapas. Y esto al inicio como que
provocó, o fue muy divertido, ¿no? Al momento que se presentó, todos dijeron, ¿en serio? ¿Estás hablando del jocote? ¿Estás hablando del nance? ¿Estás hablando de tamalitos de chipilín? ¿Estás hablando del tascalate y del atole? ¿Estás hablando del mayor Sabines? Pues sí, estás hablando de Palenque, claro, es nuestra cultura. Entonces fue como darle una vuelta de tuerca realmente y presentar esto para llegar al estudiante de mejor forma. Entonces cuando ve chipilín, es muy fácil preguntarle al estudiante, ¿qué piensas del chipilín? ¿Qué sabes del chipilín? Y el estudiante empieza a decir, it's green, it's a leaf, it smells. Entonces él se lo imagina de inmediato. Y entonces la lectura cobra sentido, ¿sí? Y hace que el alumno aprenda mucho mejor el vocabulario y además se divierte porque le da risa encontrar que haya un libro así. Este libro se agotó totalmente, creo que ya no queda ninguno y ya tiene buen rato que se agotó, precisamente por eso. No solamente tuvo éxito para el Centro de Lenguas, lo usaron muchísimo y lo siguen usando muchísimo en toda la universidad. Compañeros que dan idiomas en la escuela de biología, por ejemplo, compañeros que están en gastronomía, en todos lados. Y cada vez que se presenta, porque lo he presentado también en varios otros congresos, exposiciones, es súper bien recibido, ¿no? Y siempre me andan preguntando en qué momento saco la segunda edición. Y incluso me dicen, saca una segunda edición o saca una nueva edición, pero ahora que traiga listening. Queremos escuchar para que sea más completo. Entonces, por ahí está, ya estamos trabajando en una edición nueva para ver si se puede. Desde luego, este libro está precisamente porque se agotó y se pedía muchísimo. No se ha hecho una edición, pero la pueden ustedes descargar también desde el Quid. Hay un ebook. Entonces, está disponible y se invita a que lo sigan utilizando, a que si no lo conocen, lo vean. Realmente les va a causar mucha diversión, les va a dar horas de diversión y además el estudiante va a lograr comprender mejor, se va a identificar con lo que dice y sobre todo también no solamente es para nuestro estado, o sea, este libro se ha utilizado y he enviado el enlace, por ejemplo, del Quid a compañeros que están en el norte y en cualquier lado cuando tenemos congresos y demás, para que puedan acceder a él porque es parte de nuestra cultura, es parte de Chiapas, totalmente. Ustedes encontrarán acá aspectos históricos como de Palenque, ¿no? De poetas, de escritores, de comida, de ropa, porque también hablo de la ropa, ¿no? Ropa, no sé, de las chiapanecas y demás tradiciones. Y entonces también nos sirve para traspasar estas barreras, no solamente nacional, sino internacionalmente. Muchas gracias. Esta es nuestra aportación para las publicaciones. Son en total 9 libros editados, publicados, difundidos, como habrán podido escuchar en diferentes foros, congresos, en los ámbitos nacionales e internacionales, y afortunadamente han tenido muy buena aceptación todos y cada uno de ellos. Queremos también por este medio felicitar pues a la universidad, a la gestión del maestro Diego Gámez en ese momento, quien fue un elemento muy importante para que pudiéramos llevar a cabo también toda esta publicación con la experiencia que él tenía en el ámbito editorial, pues nos compartió y nos motivó mucho a los docentes de que pudiéramos publicar también desde el Centro de Lenguas. Agradecemos la presencia de la doctora Alejandra, la doctora Ángeles, en este segmento para promover la obra editorial del Centro de Lenguas de la UNICACH en el marco de la Feria Internacional del Libro, tercera edición 2020. Gracias a ustedes por su atención, muy amables. Hasta luego.